Todos ustedes. El Instituto Nacional de Ciencias Penales les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Seguridad Humana y Estudios del Futuro, su aplicación en las ciencias penales. Nuestro presidium lo componen las siguientes personalidades: la maestra María Sierra Pacheco, profesora investigadora del INACIPE, y nuestra conferencista, la doctora Guillermina María Eugenia Baena Paz. Pido un fuerte aplauso para ellas, por favor. En primer lugar, tendremos la participación de la maestra María Sierra, quien nos dará una breve introducción al tema. Por favor, maestra. Muchas gracias. Pues bienvenidos. Gracias, doctora, por acompañarnos aquí en el INACIPE. Pues bien, antes de hacer esta pequeña introducción, me voy a permitir leer la síntesis curricular de la doctora Baena. Ella es licenciada en Ciencias de la Información y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es miembro de la World Future Society, profesora desde 1968 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha ocupado diversos cargos en la administración central de esta misma institución y en la Facultad de Ciencias Políticas, donde ha sido coordinadora de la carrera de Comunicación y de la carrera de Ciencia Política. Ha impartido cursos, conferencias y talleres en casi todos los estados de la República y en instituciones públicas y privadas. Ha coordinado e impartido diversos diplomados en universidades e instituciones educativas, tanto públicos como privadas en el país. Es profesora del INAP y miembro del Consejo Académico de la Escuela de Candidatos, Gobernadores y Servidores Públicos. Además, ha publicado artículos especializados y 25 libros, 2 electrónicos, y además también ha participado en 6 libros colectivos. Ha dirigido varias investigaciones. Uno de ellos fue elegido para publicarse en España por la editorial MAD. Actualmente se encuentra dirigiendo el Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Pues bien, para muchos de ustedes el que el INACIPE tenga una conferencia magistral con estos temas quizás sea novedoso, y debo decirlo, sí, somos pioneros al poder tener aquí a la doctora Baena para podernos hablar de estos grandes temas. La verdad es que un poco fue parte del trabajo que yo empecé a realizar el año pasado con motivo de mi investigación aquí en el INACIPE, donde encontré el material de la doctora Baena y se me hizo sumamente interesante. Y también, por lo mismo, quise como profundizar un poco más, tuve la oportunidad de acercarme a ella de manera personal, que de una manera muy distinguida me abrió las puertas no solo de su oficina, sino también de su trabajo, y desde entonces, bueno, ha podido compartir conmigo todo el camino que ha recorrido en estos temas. Con relación a la seguridad humana, nada más podría yo mencionarla, que para mí es una invitación a incorporar la visión humanocéntrica en lo que hacemos. Y en síntesis sería poder concluir en este aspecto que somos todos visitantes de este tiempo y lugar, estamos solo de paso, nuestro propósito aquí es observar, aprender, crecer, amar y luego regresar a casa. Y además la vida humana en este sentido, bajo esta perspectiva, la mayor de las veces es una ecuación entre el pasado y el futuro. De ahí que para la investigación de este año haya yo incorporado el tema de prospectiva o estudios del futuro. Como son dos grandes temas que al menos en las ciencias penales pocas veces se mencionan o pocas veces acudimos a ellos para poder hacer el análisis, la metodología o incluso poder trabajar con estos temas hasta las conclusiones, es que nos hemos permitido ampliar los paradigmas y, bueno, qué mejor tener aquí a la experta para que nos pueda dar a conocer en qué consisten, cómo podríamos nosotros aplicarlos a las ciencias penales en caso de que sea viable, que yo considero que sí. Pero bueno, no le resto más tiempo a la doctora Baena para que ella nos pueda impartir esta conferencia magistral. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias. Al contrario, pues muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Agradezco mucho esta invitación y sobre todo lo que más agradezco es que podamos compartir experiencias, ideas y cuestiones que nos ponen en la misma meta, ¿sí? Cada vez tener una mejor calidad de vida, cada vez actuar por un mejor mundo. Bien, pues comencemos.
¿sí? Cuando Wallerstein al principio de este siglo escribía para el libro La teoría social de Giddens, él decía, bueno, pues somos sociólogos, trabajamos con seres humanos, los seres humanos tienen emociones y no estamos estudiando las emociones de los seres humanos. Y entonces él empezaba, ¿sí?, a reflexionar lo que después otros autores y otros investigadores hicieron coro, ¿sí? Necesitábamos volver los ojos hacia el ser humano. Hemos estado en una ciencia dominante, sumamente rígida, objetiva a sí misma se denomina, que no nos ha permitido ver el otro lado de lo que trabajamos, los seres humanos. Entonces, dentro de muchas corrientes y muchas ideas que surgieron desde finales del siglo pasado, toda la década de los 90, hasta principios de encontramos este concepto de seguridad humana, ¿sí? El giro de 360 grados que va a dar la seguridad estatocéntrica hacia la seguridad humanocéntrica. Recordarán ustedes que el siglo XX fue el siglo de las guerras. Lo iniciamos con luchas cuerpo a cuerpo por la conquista de los territorios y lo culminamos con las neoguerras, que les llamó Humberto Eco, que fueron verdaderos espectáculos mediáticos, siguen siendo, y con guerras que también se apercibían en la web, las networks. Esto ha llevado hacia sofisticadas conquistas de la mente, ya no de los territorios, y peligrosamente nos ha acercado a la militarización de las convergencias tecnológicas. Yo subrayo eso de las convergencias tecnológicas porque, así dicho en una sola frase, son las que van a hacer pasarnos de humanidad a posthumanidad. Son las culpables de que vayamos a vivir 150 años en promedio en unas 2 décadas. Son las culpables de que nuestra calidad de vida, quién sabe cómo va a estar, pero va a estar llena nuestro cuerpo de prótesis de todo tipo, ¿sí? Prótesis de dientes, prótesis de ojos, prótesis de brazos, prótesis hasta de cerebro. Entonces, ojo a ese concepto que también va a revolucionar todo lo que se viene en el futuro. Hasta ese momento los conflictos locales y regionales, pues el mundo los había sobrellevado. Había dado diferentes características, diferentes soluciones y diferentes dominaciones. Sin embargo, aquel septiembre marcó definitivamente el viraje, ¿sí? Cuando simbólicamente se ataca la seguridad económica y la seguridad del Estado, del país que se decía más seguro del planeta, la seguridad formó parte de la agenda global y dio un viraje definitivo. Adelante, por favor. La sociedad también simultáneamente empezó a enfermar. Después de ese 11 de septiembre llegaron a través de los medios de comunicación la psicosis, la paranoia, las imágenes esquizoides. El hecho de que esté por ahí el hombre araña ilustrando esta parte, todo inquieto preguntándose dónde están las torres, no es fortuito. Ustedes recordarán que en ese momento se iba a estrenar, a la siguiente semana de este 11 de septiembre, se iba a estrenar la película, ¿sí? Y precisamente toda la promoción de la película reflejaba en los espectaculares, ahí donde parecen lentes lo que trae el hombre araña, como el helicóptero del malvado se estrellaba en las torres. Entonces mandaron quitar toda esa publicidad, ¿sí? Coincidencia, premonición, esas especulaciones las dejamos para otra conferencia, para otra historia. Pero el chiste es precisamente que empezó a reflejar este tipo de situaciones, de imágenes inclusive esquizoides, que empezaron a penetrar en el ser humano y lo empezaron a enfermar. Adelante. Estos tortuosos acontecimientos intensos y todas las guerras de Medio Oriente han llevado a la preocupación y hacia el objetivo de reconceptualizar el concepto de seguridad humana.
Por una parte, hay una multiplicidad de antagonismos que ya no solo los podrá resolver el ejercicio legítimo de la violencia y represión por parte de los gobiernos, al exterior como seguridad nacional, dentro del Estado-Nación como seguridad interior y también como seguridad pública. Ahora la seguridad también empieza a tocar aspectos del desarrollo. Hoy se habla ya de seguridad ampliada. Ustedes pueden encontrar el concepto como securitización, así la bautiza la Escuela de Copenhague, o pueden encontrar ya el concepto como seguridad integral, ¿sí? Cuando la seguridad ha tenido que traspasar las fronteras de estas seguridades que eran monopolio del Estado, y la muerte y el desamparo de civiles han aumentado con las neoguerras, o se han denominado simplemente en un afán entre menosprecio y soslayamiento, daños colaterales. Estos civiles que han muerto pues han estado, no sabemos si en el momento equivocado, en el lugar equivocado, pero han sufrido precisamente estas catástrofes y todo esto ha cambiado profundamente. Adelante. Decíamos que la securitización la ha bautizado la Escuela Copenhague y tiene como condición sine qua non la preservación de la paz. Requiere llegar a todos los sectores sociales vulnerables y a regiones frágiles. Ursula Ostwald, quien ha sido una de las promotoras de reconceptualizar precisamente la seguridad humana, nos dice esta seguridad tiene que generar procesos de resiliencia. Este concepto que de repente aparece aparece originalmente, nosotros lo conocemos, recordarán el famoso comercial de los colchones Elter, ¿no? Donde pasa aquella máquina sobre el colchón y el colchón queda intacto. ¿Recuerdan ese comercial? Lo pasaron mucho tiempo. En ingeniería eso se llama resiliencia. Después este concepto pasa a ubicarse dentro de los ecosistemas. Hay ecosistemas que son resilientes y que a pesar de los daños pueden recuperarse. Entonces se empieza a ver ahí. Y luego pasa a la psicología, el concepto resiliencia, porque los psicólogos se empiezan a dar cuenta que a veces personas de una misma familia, una logra salir adelante y otra se hunde cuando están en condiciones difíciles, en situaciones muy humildes, muy marginadas, y sin embargo los psicólogos se preguntaban por qué uno sale adelante y por qué el otro no. Y entonces veían que había una situación de resiliencia en aquel que sale adelante. O sea, allí se empezó a conceptualizar la resiliencia como enfrentar una situación difícil y salir exitoso de ellos, que esa es la condición de resiliencia, ¿no? Y luego la retoma en los últimos años la protección civil, precisamente para hablar de comunidades resilientes frente a los desastres naturales y frente a otro tipo de amenazas. Bien, entonces dice Ursula Ostwald que genere procesos de resiliencia a partir de nuevos conceptos de seguridad y su seguritización ampliada, profundizada, sectorizada y extendida. Adelante, vamos a ir haciendo énfasis también en esto. Entonces, el siglo XXI aparece precisamente con nuevos cambios. Hay nuevos miedos, hay amenazas y las sociedades se ven turbulentas. Adelante. Creo que brincaste uno, ¿no? A ver, ajá. La seguridad humana, pese a que desde 1994 es reconocida por el Programa de las Naciones Unidas, empezó a encontrar sentido y significado ante los sucesos impensables que la humanidad ha vivido en este siglo XXI. Si ustedes hacen recuento, hace 10, 20 años parecía que el mundo no tenía mucho movimiento, ya como que sabíamos que se podía venir. Huracanes, sí hay huracanes todos los años. Ciclones, sí hay ciclones, ¿no? Terremotos, pues uno que otro por ahí. Pero como que no había cambios, como que no había movimientos turbulentos. Pero a partir de los últimos años, con el cambio climático y otros fenómenos, hemos empezado a vivir una serie de fenómenos impensables, ¿no?
Desde quién se iba a imaginar que un tsunami iba a acabar con 200 y tantas mil personas e iba a llegar a 6 países, hasta quién se iba a imaginar que un papa iba a renunciar, ¿no? Desde un tipo hasta otro tipo de impensables. ¿Quién se iba a imaginar que un avión iba a aterrizar en Reforma? ¿Y quién se iba a imaginar que dentro de ese avión iba el secretario de Gobernación y muchos funcionarios más? Y mucho menos iban a imaginar que otro secretario de Gobernación le iba a pasar algo similar en otro lado. Entonces, impensables, ¿no? Y cada vez más complejos. La seguridad humana dio un vuelco al pasar de su concepto estatocéntrico a su concepto humanocéntrico. La visión del ser humano como el centro vital de la vida llevó a la consideración de situaciones que en el pensamiento racional y positivista de nuestra formación no cabían. Sí, no nos preocupábamos por la gente. Y entonces en la seguridad humana nos dice, pues tenemos que preocuparnos por la gente, nosotros somos gente, somos nosotros mismos. La seguridad debe partir desde el centro vital de nuestra vida, ¿sí? Y aquí empezamos a integrar conceptos orientales en función precisamente del ser humano y de la misma seguridad. ¿Qué tipo de fenómenos nos estamos enfrentando? Solamente para dar unos ejemplos así muy breves, una listita muy chiquita. Decíamos que Protección Civil ha clasificado 2 tipos de desastres, lo que llaman ellos desastres naturales, provocados por la naturaleza, y los desastres conocidos como fenómenos socioorganizativos perturbadores provocados por el hombre. Aquí una listita, y que levante la mano quien esté libre de cualquier pecado de estos. Crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, secuestros, matanzas, decapitaciones, balaceras, tráfico de órganos, otras modalidades surgidas de las acciones del crimen organizado, como la piratería, el derecho de piso, los secuestros levantados, que le llaman, y todos estos fenómenos. Explosiones, amenazas de bombas, sabotaje y otros, accidentes terrestres, aéreos, marítimos, fluviales, riesgos o accidentes químicos como gases tóxicos, radiación atómica, guerra bacteriológica, actos terroristas, ya sea en medios de transportes colectivos, en gaseras, gasolineras, plantas de petróleo, etcétera. Adelante. Y como desastres naturales, una listita también: sismo, erupción volcánica, luz, maremoto, ola extrema, tsunamis, movimiento de laderas, deslizamientos de tierras, aluviones, derrumbes, hundimientos, subsidencia, hundimientos, ciclón tropical, precipitación, lluvia, nevada, granizada, helada, inundaciones, desbordes, erosión de riberas, tornado, incendio forestal, incendios urbanos sin propagación o generalizados y rurales, erupciones de volcanes, sequías, inviernos fríos, marea roja, mar profundo, contaminación del aire, del agua, del suelo, epidemias o pandemias, el SIDA, la gripe aviar, ¿sí? ¿Quién se libra de algo de esto? Entonces, todo esto también se ha clasificado por el lado de la seguridad nacional como antagonismos. Entonces, vean qué tarea para los gobiernos, ¿no? Tienen claro que deben resolver los antagonismos, que deben publicar políticas públicas de acción ante ellos y las áreas de impactos o afectación en cada país. Y los antagonismos se clasifican a su vez en amenazas, riesgos, vulnerabilidades y factores desestabilizantes. Algunos se entremezclan por la razón y la dimensión que tienen unos con otros. Entonces, parecieran estos conflictos imposibles. Pero la pregunta entonces sería, ¿cómo solucionar los conflictos que parecen imposibles si seguimos trabajando solo con lo que tenemos como posible? Esta es una de las preguntas que nos tendremos que hacer muchas veces en diferentes áreas. Lo posible es cuando una y otra vez intentamos lo imposible. Lo posible implica lo imposible. No podemos ver uno y dejar de ver otro. Lo imposible nos lleva a formularnos otro tipo de preguntas que cuestionan aquellas que siempre nos hemos hecho como comunes y rutinarias, como cartesianas, o sea, con las anteojeras de una sola visión. La ciencia nos llevó como a los caballitos con aquellas anteojeras que les ponen, te vas por este caminito nada más, y nada de lo que pueda ser diferente es científico. Así decía la ciencia. Entonces nos metía a un paradigma tradicional y
esto pues no nos daba posibilidad de cambiar de actitud, de cambiar de paradigma y de considerar nuevas formas de ver al mundo. En eso están muchos científicos e intelectuales ahora, y la producción de libros que ha habido todo este inicio del siglo ha sido inmensa en cuestiones de cómo pensamos, realmente pensamos, qué es el cerebro, cómo trabajamos con el lado derecho y el lado izquierdo simultáneamente, qué pasa si solamente usamos el izquierdo, qué pasa si solo el derecho. Entonces, todas estas preocupaciones van llegando no solamente a esta parte de lo científico y de descubrir cada vez más las posibilidades del cerebro. Recuerden que las investigaciones sobre el mismo estaban muy atrasadas. La década de los 90 se reconoció como la década del cerebro, ¿sí? Pero los psicólogos y psiquiatras, y más bien ahora ya neurocientíficos, dijeron: todo el siguiente siglo va a tener que ser el siglo de la mente. Declaremos la década primera del siglo XXI como la década del estudio de la mente. Y entonces esto ha sido un descubrir de situaciones realmente maravillosas, de que no imaginábamos, que no teníamos conciencia de ellas, y que verdaderamente pueden revolucionar nuestras formas de pensar, de actuar, de ser, de preguntarnos muchas de las cuestiones que antes pues a lo mejor nos espantaban o no queríamos enfrentar, y que ahora pues nos hacen ver que hay muchas opciones en esto. Adelante. Regresando a las cuestiones de seguridad, más bien uno tiene que hablar de inseguridad en este sentido. Hemos vivido que ciudades completas se han quedado como ciudades fantasmas, como ciudades del miedo, ¿sí? Martín Barbero en el 2004, refiriéndose a su situación en Colombia, decía: lo que ha convertido a nuestras ciudades en las más caóticas e inseguras del mundo no es solo el número de asesinatos y atracos, sino la angustia cultural en que vive la mayoría de sus habitantes, ¿sí? Ya está señalando lo que va a pasar y lo que ahora estamos viviendo en nuestro país a raíz de estas incursiones del crimen organizado, y que están pues tocando el corazón vital de las personas. La atención a la persona debe ser biopsicoemocional. La complejidad de las catástrofes, las amenazas y riesgos constantes obligan a una situación diferente que encara visiones multidisciplinarias y situaciones nuevas. Aquí se empiezan a configurar también la intervención de las ciencias penales. Cuando en condiciones de estrés postraumático se pierden vidas, ya sea por asesinatos, secuestros o accidentes, o bien porque alguien estuvo en el momento en que no debió estar, la gente queda con un profundo sentimiento de pérdida, de todo aquello que encarnaba la pérdida y que le daba sentido de pertenencia y significado a su existencia. Este es el profundo sentido del valor que tiene la seguridad. Fíjense que ahora, con tanta situación patológica que se ha vivido por las comunidades y las sociedades, pues empieza uno a recuperar algunos conceptos de lo que pues autores como Freud, como otros psicólogos habían recuperado. Freud, por ejemplo, nos habla de el duelo y la melancolía en un ensayo que tiene muy interesante, donde señala que la persona que pierde algo, ¿sí? No se da cuenta solamente de la pérdida, sino de lo que ha perdido con la pérdida. Y esta es una parte muy importante que vamos a tener que empezar a trabajar mucho con la gente y las comunidades que precisamente están viviendo una serie de pérdidas debido a las acciones tanto del crimen organizado como de desastres naturales cada vez más complejos. Y entonces este primer concepto lo retomamos con ese sentido, ¿sí? No es la pérdida, o sea, perdemos a un familiar,
Pero ¿qué perdemos al perder ese familiar? Eso muchas veces no estamos conscientes de ello. Y entonces lo empezamos a manejar desde distintos puntos de vista, ya sea con melancolía o con nostalgia. Cuando nosotros manejamos un evento con nostalgia, ese evento, bueno, lo recordamos, pero lo hacemos agradable. ¿Se acuerdan cuando podíamos hacer un caldo de olla con 20 centavos de verdura? Dicen las abuelas, ¿no? Y entonces, ¿qué están haciendo? Están recordando ese momento más agradable y están sintiendo una nostalgia. Uh-huh. Y cuando, bueno, pues la gente de alguna manera empieza a sentir las pérdidas y a subsumirlas en otro momento. Sin embargo, en el momento actual se empieza a perfilar una nueva patología que nosotros le estamos llamando solastalgia. La solastalgia es una pérdida como la que tenemos cuando perdemos una persona, un patrimonio, pero es una pérdida forzada y es un dolor muy distinto al dolor que provoca una pérdida cuando estamos conscientes de ella. Por ejemplo, los migrantes. Los migrantes se van a Estados Unidos y tienen pérdidas. Pierden a la familia, pierden el lenguaje, pierden la relación con muchos. 7 pérdidas se calcula por ahí que tienen. Sin embargo, bueno, pues ellos van conscientemente, van voluntariamente a esa pérdida porque quieren mejorar, quieren transformar sus propias condiciones. La solastalgia, en cambio, sí, es una pérdida forzada, ¿sí? Nos tenemos que ir porque ya mataron a nuestra familia, secuestraron a nuestros hijos, quieren que les paguemos el territorio precisamente en aguacate, dicen los de Michoacán, ¿no? Quieren que les demos hectáreas completas de la producción de aguacate, entonces, o nos vienen y nos cobran derecho de piso con trabajos, estamos sacando adelante una tiendita, una tienda de abarrotes, un negocito, y entonces vienen a quitarnos eso. Entonces, y además nos tenemos que ir porque estamos amenazados de muerte, porque aquí ya no tenemos nada, porque aquí ya no podemos empezar. Entonces, esa pérdida forzada, ese dolor terrible que se siente por todo lo que se ha perdido, se llama solastalgia, ¿sí? Y es tremendamente difícil de superar. Es una situación patológica en donde cuando ustedes hablan con las personas que han tenido o que están viviendo esta solastalgia, es verdaderamente dramático el asunto. Adelante, por favor. Vean esto. Un habitante de Ciudad Juárez lo ilustraba de manera dramática. Salir a la calle es como jugar a la ruleta rusa. No sabes cuándo te va a tocar la bala. Y un joven también de Juárez, con ese drama encima, pues si no fuera dramático sería cómico, bromeaba. Aquí ya nos dicen el Polo Norte porque todos los días amanecemos a -10, a -20 muertos. Uh-huh. Adelante. En realidad todos somos víctimas. El área penal de la victimología estudia esto y nos dice que efectivamente todos somos víctimas. Tanto fenómenos naturales como perturbadores socioorganizativos nos hacen vivir en constante estrés, con miedo, y la adrenalina fluye intensamente. Que se va a acabar el mundo, que un asteroide va a chocar con la Tierra, que ahora se va a venir un tsunami. Entonces estamos viviendo en permanente estrés, ¿no? Y las enfermedades mentales pues comienzan su aparición. Las más constantes son la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, el terror, la angustia constante, los ataques de pánico, ¿no? Hay ataques de pánico que dan hasta en el periférico díganme, cuando uno está ahí metido en un problema de tránsito y le anda uno de ir al baño, díganme si no hay un ataque de pánico ahí, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Entonces vienen todo este tipo de situaciones que se trasladan a lo social como fenómenos de paranoia, psicosis, miedos y la solastalgia misma. Los desastres y las pandemias son más frecuentes y cada vez con más víctimas. Ya no sabemos si preocuparnos porque alguna influenza puede variar y atacar al ser humano, o porque va a subir el huevo otra vez hasta 40 pesos. Entonces, pues, siempre estamos preocupados por algo.
En enero de 2010 el terremoto de Haití mató a 200,000 personas y dejó a millones sin hogar, ¿no? Después se acuerdan que vino el cólera y empezó también a matar gente. Entonces todos somos víctimas en diferentes grados. Adelante. Una pérdida, por cualquiera que sea el motivo, no es un simple despojo de algo que se desprende de lo material. Y aquí está lo que le comentábamos de Freud, ¿verdad? Hace un importante señalamiento ante la pérdida. El individuo sabe a quién ha perdido, ¿sí? Pero no sabe qué ha perdido con él. Esta sentencia tiene implicaciones muy importantes para la seguridad humana. La pérdida no solo como desaparición de una persona, objeto, símbolo, sino lo que el sujeto, objeto y símbolo representan para el individuo. Adelante. La sociedad está en grave riesgo de enfermar de todo esto que hemos hablado, y los medios de comunicación también han contribuido a ello, ¿sí? Han sido inoculadores a veces de estos miedos y de estas paranoias, ¿no? Ustedes recuerdan que en el famoso 9/11 la gente no quería creer que eso estaba pasando. Bueno, son procesos también mentales, ¿no? Y entonces se metió a su casa a comprar pizzas y películas en Blockbuster. Se batieron récords de compra de pizzas y de películas en Blockbuster, porque pues en la película Bruce Willis sí salvaba las torres, sí salvaba Nueva York, y nosotros no queríamos creer, dicen los norteamericanos, que esto estaba pasando, ¿no? Entonces empiezan esas situaciones donde uno no quiere aceptar lo que está sucediendo. En el entorno impera la espontaneidad, los mensajes vacíos, las promesas incumplidas y los compromisos sin fundamentos, ¿sí? El Estado tiene que garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ¿no? Y llegaremos hasta las últimas consecuencias para castigar a los culpables. Entonces, promesas incumplidas, mensajes vacíos, ¿no? Que lleva precisamente a las inconformidades, a los desencantos, a la ausencia de interés, a los grandes vacíos sociales y a la pérdida del optimismo y de las esperanzas. Lo peor que nos puede pasar es llegar a la anomia, donde ya no nos importe nada. La rabia contenida muchas veces se libera con estallidos desintegradores, destructivos, violentos y regresivos, como descarga que no calcula consecuencias. Pero nos van a decir, son hechos aislados, que quemaron a unos en Coajimal. No, son hechos aislados, ustedes no se preocupen. Que hay una policía comunitaria, no, son hechos aislados. Pero ahora ya hay como 10,000 policías comunitarias, entonces ya nos tenemos que empezar a preocupar, ¿verdad? Adelante. Las organizaciones caóticas que van a la ilegalidad desde la legalidad, y que el crimen organizado ha capitalizado muy bien para encubrir sus negocios oscuros en el mundo en donde la única regla es que no hay regla. Y han conformado lo que se llama ahora grupos de tensión. ¿Se acuerdan que antes pues los manejamos como grupos de presión, grupos de poder, grupos de influencia? Ahora hay grupos de tensión y son estas organizaciones verdaderamente caóticas, no caóticas. Caóticas porque van de la legalidad a la ilegalidad y viceversa. Antes el crimen organizado le pagaba a ciertos funcionarios por el paso de un avión por aquí, por México, a Estados Unidos, con droga, $300,000, ¿no? Y ahora los narcotraficantes ponen sus escuelas de aviación legales, autorizadas por la CE, preparan a sus pilotos, ¿verdad?, para situaciones caóticas, ¿no? Y eso lo estamos viendo en todas las áreas, ¿no? Una disquera muy importante en este país, ¿sí? Si ustedes quieren grabar un disco, van a ir allí y les dice, se lo grabamos, pero lo meten primero a la piratería. Si en la piratería se vende, nosotros lo distribuimos, si no, no. ¿Sí? Entonces, fíjense, de los procesos legales a los ilegales y viceversa, ¿no? Y esto les ahorra a las disqueras mucho dinero que tenían que pagar en los goles famosos en la radio y en la televisión, ¿verdad? Pero imagínense, se van a otro tipo de situaciones. Y esto lo ven ustedes desde los puesteros del centro histórico, los de los puestos fijos que ponen afuera puestos ambulantes, porque venden más en los ambulantes que en los fijos mismos, hasta otro tipo de situaciones que constantemente están procesando eventos que se llaman caóticos, ¿no? Que van de lo legal a lo ilegal y viceversa.
Entonces, estos grupos de tensión han bifurcado una cantidad de áreas posibles de crímenes, ¿no? Asesinatos, violaciones, secuestros, tráfico de armas, de órganos, de personas, actos terroristas, pederastia, pornografía, piratería, derecho de piso, y el colmo, también se han adueñado de las formas culturales del pueblo a través de comprar a las bandas gruperas, a todos estos grupos que no es gratuito que constantemente estemos viendo en los periódicos que matan a unos o a otros, a la banda completa o al cantante, porque pues no cumplen los deseos de los narcotraficantes. Pero en el fondo, ¿qué están haciendo? Pues están cooptando precisamente todas estas formas culturales que tenía el pueblo de expresión para que sean sustituidas por loas o glosas a los narcotraficantes. Adelante, por favor. Recupero este pensamiento de Rosana Reguillo, que es muy, muy sintomático. Dice, hoy la pregunta no es solo quiénes administran y controlan interesadamente los miedos que experimenta la sociedad, sino además quiénes gestionan los espacios de esperanza y cuáles alternativas de sociedad se dibujan en el paisaje ruidoso y confuso del presente. Optar por la solución autoritaria es, pienso, cercenar la imaginación de un futuro donde el conflicto inevitable pueda ser gestionado desde la escucha inteligente y respetuosa. Abrirle paso franco a los miedos que muy justificadamente nos habitan es abrir las compuertas al odio, a la sospecha y a la fragmentación social. Adelante. Los fenómenos perturbadores socioorganizativos nos han llevado a mayor inseguridad que los mismos desastres naturales. Hay una socialización de la violencia donde las pérdidas son mayores a un mayor número de personas. Todas las personas que han perdido a alguien por estos eventos perturbadores guardan en su memoria cultural la profunda herida de la pérdida y un duelo muchas veces no procesado que enferma. Decía Lilia Downs que a ella no le gusta la canción La Cruz de Olvido. Sin embargo, cuando va de gira por el norte del país y el centro del país, todo el mundo se la pide y se da cuenta cómo la gente llora a mares cuando empieza a escuchar la canción de La Cruz de Olvido. ¿Sí? Es esta memoria cultural que de repente nos es arrebatada y que queremos recuperar. No en balde este pueblo pues siempre representa a veces con una canción todos sus sentimientos, ¿no? Es el cielito lindo de ay, 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 canta y no llores, cuando jugamos como nunca y perdimos como siempre. Entonces hay una serie de representaciones que nos llevan a este tipo de situación. Hemos pasado entonces de la seguridad como monopolio del Estado a la seguridad desde el centro vital de la vida de las personas, hoy llamada seguridad humana. Esencialmente se enfoca a adoptar medidas que contribuyan a evitar el sufrimiento, que nos proporcionen algún nivel de protección frente a las amenazas de la vida humana que se suceden en situaciones cada vez más impensables. Cuando en 2013 se reunió, fíjense, 2013, la Comisión del PNUD para la Seguridad Humana, el problema era apremiante y así lo señalaron Sadako Ogata y Amartya Sen. La llamada que se hace en favor de la seguridad humana es una respuesta a los desafíos del mundo actual. La seguridad humana, decían, significa proteger las libertades vitales. Libertad frente a las privaciones, libertad frente al miedo y libertad para actuar en nombre propio. A tal fin se ofrecen dos estrategias generales, protección y realización del potencial. Y el reporte de las Naciones Unidas en 2010 refrendó a la seguridad humana con 4 características básicas. Es universal, está centrada en la gente, es interdependiente y de prevención temprana, y tiene 7 componentes claves. Aquí es donde les digo que la seguridad empleada se mete con temas ya del desarrollo. La seguridad económica, alimentaria, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política.
El objetivo de la seguridad humana es salvaguardar el centro vital de las vidas humanas de las amenazas críticas dominantes y en cierto modo es consistente con la realización humana a largo plazo. Adelante. Es esencialmente, dijimos, adoptar medidas que contribuyan a evitar el sufrimiento y que proporcionen cierto nivel de protección frente a las principales amenazas de la vida humana, cuando pasamos de las posibilidades a las imposibilidades. Adelante, por favor. La noción de seguridad humana como una comprensión amplia y multidimensional de la seguridad, centrada en las personas y las comunidades más que en los estados, es una declaración del PNUD del 94. Y fíjense, aquí reafirma que está constituida sobre la base de los derechos humanos. ¿En dónde se origina? En los derechos humanos, ¿sí? No solamente los que están instituidos universalmente desde la época de Francia, sino todos estos derechos emergentes que han surgido, ¿verdad?, a raíz de todos los acontecimientos vividos. Entonces, está constituida sobre la base de los derechos humanos y las capacidades de las personas para dotarse de una vida lo más plena posible. Entonces, hay que desarrollar las capacidades de las personas. Este concepto se amplía más allá de la presencia de un conflicto armado y del mantenimiento de la ley y el orden en el interior de cada país para referirse en su sentido más básico a la vida y a la salud de las personas. La seguridad humana, y aquí es una propuesta de que tenga una visión prospectiva, es como la previsión que nos dice Leonora Barbieri Mazzini, una actitud, una postura, un modo de ser, una mentalidad, un modo de concebir la vida, el mundo y los comportamientos sociales e individuales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a la prospectiva la entendemos como esa construcción de futuros, la posibilidad de tener la libertad de construir nuestro propio futuro, ¿sí?, y el poder para hacerlo, ¿sí? Parte de esto tiene que ser el fomento de una cultura de la previsión, en donde esta previsión sea una manera de ser, no solo una manera de hacer, ¿sí? Protección Civil nos da maneras de hacer la previsión, pero nosotros, cada uno de nosotros, tendremos que ir introyectando a la previsión como una manera de ser y que nos haga tener esos cambios, como una forma de aprendizaje, decimos, y de anticipar el futuro. Adelante, por favor. La seguridad humana, y esto es muy importante porque el creador del concepto, Mahmoud Ubhal, decía que es un concepto que surge no de las doctas escrituras de los eruditos, sino de las diarias preocupaciones del pueblo, ¿sí? Y agregamos, actualmente para la mayoría de las personas el sentimiento de inseguridad se debe más a las preocupaciones de la vida cotidiana que al temor de un cataclismo en el mundo. La seguridad en el empleo, en el ingreso, en la salud, en el medio ambiente, respecto al delito, son preocupaciones que están surgiendo en el mundo acerca de la seguridad humana. Esa foto remite, si ustedes recuerdan, a la inundación de Villahermosa en el 2007, ¿sí? La gente iba a recoger sus cositas, mientras que en el gobierno le decían, ustedes lo importante que deben ver es que salvaron la vida, ¿sí? Había un comercial, recordarán, allí de una persona que está agarrada a una rama de un árbol y del otro tiene en su brazo su cajita, ¿sí? Una cajita de recuerdos que ha juntado toda su vida, fotos desde niño, documentos, etcétera. Y entonces el de protección que lo está sacando le dice, usted déjelo ir, salve usted primero la vida. Era no entender, desde el punto de vista del gobierno aquí, no entender que las cositas, ¿sí?, son lo que le dan sentido y significado a la vida, ¿sí? Y entonces veíamos esto a mí me conmovió mucho porque iba la gente a buscar a sus gallinitas, a buscar sus cositas, metidos en esa agua donde había unas víboras peligrosísimas, ¿no? Y hasta los pobres cocodrilos que también fueron damnificados, ahí andaban encima de lo que podían, andaban ahí metidos y la gente iba por sus cositas, porque eso era lo que le importaba, ¿sí? Entonces,
reconsideremos esa idea. ¿Realmente es salvar la vida o salvar también esta parte de lo que le da sentido y significado a la vida? ¿Sí? Hay un grupo de intervención en crisis en la Facultad de Psicología, de los escasísimos grupos. Bueno, yo creo que es el que ha trabajado más en serio esta parte de intervención en crisis, que han ido a ver a los damnificados y les tocó trabajar con los damnificados de Tabasco. Y me decía el doctor Álvarez, que es el director de este grupo, llegábamos y veíamos a la gente acabada, ¿sí? ¿Por qué? Porque había perdido sus cosas, ¿sí? Había perdido su patrimonio, había perdido lo que tanto tiempo creó y entonces no le interesaba ya vivir. Entonces pongamos esto también en la balanza, consideremos en la seguridad humana lo importante que es para nosotros lo que le da sentido y significado a la vida. Cuando nos roban un carro, nos dice todo el mundo, ay, bueno, pues saliste ileso, vives para contarlo. Sí, pero era mi carro de la primera vez, el que compré con tanta dificultad, en el que tuve todas mis aventuras de la primera vez. ¿Cómo crees, no? Entonces a uno siente un dolor de una pérdida. Es lo que les digo, de repente es esa solastalgia, esa pérdida forzada o esa pérdida por violencia que no nos deja salir adelante. Por favor, que sigue. Vamos a ver entonces qué es la seguridad humana con visión prospectiva. Adelante. La seguridad humana tendría que tener una visión de largo plazo y actuar sobre el aprendizaje social, sobre la mitigación y adaptación de estos fenómenos, con una seguridad física y emocional, desarrollar una capacidad resiliente y una cohesión social. Adelante. Penetrar en la incertidumbre, gestionarla para identificar escenarios posibles, imposibles y buscar los deseables y probables, ese es el esfuerzo que vamos a hacer para transformar la fatalidad en la responsabilidad que tenemos para el futuro y también para las generaciones venideras, esas que aún no han nacido y que no tienen cabilderos, entonces, y que nadie está viendo por ellas. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, pues yo con que tenga agua, ahí ya los hijos y los nietos que se las arreglen, ya que consigan su propia agua, yo ya conseguí la mía. Al tener un enfoque prospectivo, la naturaleza del mismo es abierta e inconclusa. El futuro no llega aún y el enfoque de libertad es condición para el pensamiento. Deconstruir el concepto estatocéntrico de seguridad, sustituirlo por el concepto humanocéntrico para retomar desde las personas mismas que busquen nuevas formas de protegerse y vivir, es reconstruir nuestras esperanzas y construir un futuro deseable. Un momento presente donde todos los escenarios futuros son posibles y nos obliga a penetrar en la incertidumbre y a entender cada vez con nuevos y multiplicados instrumentos metodológicos todo aquello que está pasando. Aquí están los fundamentos de lo que es la prospectiva. Estamos en un mundo que cada vez más camina a la incertidumbre. Ya de nada tenemos certeza. ¿Sí? Esta situación y seriación de imposibles, que todo el tiempo estamos viendo, eventos inesperados y situaciones imposibles, son las que nos hacen afirmar que hay una incertidumbre en todos aspectos y que cada vez caminamos más hacia ella. Para poder entender y penetrar en esa incertidumbre necesitamos nuevos instrumentos metodológicos. Ya los que teníamos apenas del siglo pasado, a pesar de que estaban depurados y ya eran muy sofisticados, ya no nos sirven para este momento. ¿Por qué? Porque los fenómenos ya son nuevos, porque hay crisis, complejidad y cambio que nos obliga precisamente a entender que tenemos que tener nuevos instrumentos metodológicos para entender lo que está pasando. Y claro, hemos oído mucho, no, pues es que este país está sobrediagnosticado. ¿Estamos realmente sobrediagnosticados o estamos haciendo mal los diagnósticos? Los estamos haciendo sobre bases que teníamos del siglo pasado, con instrumentos del siglo pasado, no con los actuales, ¿sí? Actualmente tenemos que generar nuevas herramientas metodológicas. Hay unas herramientas maravillosas que tiene la prospectiva precisamente para esta penetración en la incertidumbre.
que van desde, obviamente no se descartan los aspectos cuantitativos con métodos estructuralistas, pero se combinan con aspectos cualitativos como construir escenarios, como trabajar tendencias y hasta integrar una serie de herramientas a través de metodologías como el teatro del devenir, que es ideal para trabajar con comunidades y es maravilloso. Todos los elementos del teatro hacia la construcción del futuro de las comunidades y de las personas. Adelante. Y tenemos que tener en cuenta que la acción colectiva cada vez es de mayor impulso y es más importante. Dice este párrafo: sabias son las multitudes que pueden cambiar un sustantivo por un verbo activo, y cómo son capaces de transformar el lenguaje para entender lo que no se entiende, para manejar el desacuerdo de un orden mediante la resistencia ante el dolor, ante la pérdida, ante el sufrimiento, y a pesar de ello salir adelante. ¿Ven? Ahí está la capacidad resiliente. Sí. Decíamos que el drama cotidiano en nuestro país desde el 2006 es vivir una guerra no solo de difuntos, pérdidas y angustias, sino una guerra de interpretaciones, diría Nietzsche. Cada verdad se modifica con otras interpretaciones. ¿Sí? En la letanía oficial se nos dice, bueno, pues los muertos son estadística, ¿no? Llegaremos a las últimas consecuencias. Todo se ha vuelto nota roja. ¿Sí? Depresión, crisis, desencantos, todo parece hundirnos cada vez más. Pero estamos convencidos que al subir al tren de la historia lo peor puede ser evitado. La gran pregunta es si podrá la acción colectiva jalar los frenos de emergencia y evitar que se descarrile el tren. ¿Cuál será? ¿Hasta dónde llegará este poder de la acción colectiva? Adelante, por favor. A pesar de que los gobiernos han entendido que los desastres tienen altísimos costos y que cuando algo ya es urgente ya es demasiado tarde, persisten en no atender los asuntos prioritarios y peor aún, no se han preocupado de prepararnos física y mentalmente, a pesar de que cotidianamente tenemos que enfrentar desastres o fenómenos socioorganizativos. Fíjense lo que pasó con Tabasco. Ustedes recordarán que desde el 2007 pues se juntaron una serie de costales con arena para detener al río Grijalva. ¿Recuerdan esa parte, no? Y bueno, pues el gobernador en ese momento dijo, y el año pasado nos vamos a inundar otra vez. Entonces yo empecé la campaña de junten sus costales, aceptan costales. Al año siguiente volvieron a poner costales con arena. ¿Sí? Porque se iba a inundar Tabasco. Además de que hicieron otras cosas, canalizaron el agua del río hacia una población para inundar a 3,000 habitantes. Esos 3,000 habitantes se pusieron bravos, se enojaron, no querían, ¿cómo que nos van a inundar para que no se inunde Villahermosa? Entonces hicieron una valla para que no pasaran las fuerzas de los que iban a cambiar el curso del río. Llegaron los soldados y claro, bueno, pues aquí les pasó lo que aquel chiste dramático de me chocaron y tú qué hiciste, pues le menté la madre. Entonces aquí así hicieron estos habitantes de los pueblitos de Tabasco, ¿no? A mentadas de madre contra los golpes de los granaderos y de los soldados. Obviamente no ganaron, pero ¿hasta dónde la acción colectiva? El tercer año, que ya sabíamos que se iba a inundar otra vez Tabasco, pues empezaron a buscar los costales y ya se los habían robado. Entonces, imagínense qué tipo de soluciones estamos dando, ¿sí? El gasto, si ustedes ven por ahí, no traje el dato, pero es brutal el gasto del Fondo de Desastres en costales. Millones de pesos gastados en costales. Y se lo robaron. Bueno, más vale prevenir. Aquí sí, son más costosos los desastres. De ahí entonces que la propuesta sea generar una capacidad social adaptativa con mitigación de emisiones de carácter sustentable y donde la resiliencia sostenida sea el punto clave. Si
todos los años se va a inundar el Papaloapan y se va a llevar a todas las casitas de la orilla, porque volvemos a construir las casitas en la orilla, ¿sí? Como que ya tendríamos que hacer un ordenamiento territorial y mandar a las zonas altas a los que se inundan. Ya la gente de Tabasco está tan habituada a que puede haber una inundación como la del 2007, así de riesgosa, que por ahí cuando se vinieron el año pasado, creo que fue, o antepasado, que se vinieron las amenazas otra vez de la lluvia, pues la gente empezaba a celebrar mejor sus bodas en Puebla para que no se fueran a inundar ahí en Tabasco, ¿no? Imagínense, se iban a Puebla a celebrar sus fiestas, ¿no? Bien, adelante, por favor. Otra de las cuestiones importantísima es el generar en la gente una infraestructura emocional. El miedo es el encargado de avisarnos ante el peligro, pero en una permanente anticipación el miedo puede generar ansiedad y puede generar otro tipo de trastornos psicológicos bastante graves. Cuando la tristeza, que desactiva el organismo para después recuperarlo, se queda de manera permanente, se va a volver autodestructiva como forma de depresión. La ira se va a almacenar como rencor, como impotencia y como resentimiento, que en algún momento va a poder explotar. Y la alegría busca evadirnos de la realidad o se restringe, se apega al placer, donde uno se evade hacia dimensiones artificiales, ¿sí? De alguna manera, nuestro pueblo, este pueblo mexicano, ha usado la alegría para evadirse y tener cierta salud mental frente a todo lo que ha pasado, ¿sí? Hacemos chistes de todo, ¿sí? Los del 11 de septiembre, cuando empezamos a hacer los chistes en internet, se enojaron mucho en Estados Unidos con nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan que había una cantidad brutal de chistes por internet, ¿no? Ese que pasaba, que se veía la foto de las torres y luego le pusieron encima un letrero. ¿Está usted seguro que desea suprimir? ¿Sí o no? ¿No? O que hacían el hamburguesa Mac Bin Laden, ¿no? Y que ponían un carro de Coca-Cola ahí en las Torres Caídas y decían Coca-Cola siempre presente en los grandes eventos, ¿no? Entonces, no sé por qué se enojaban tanto con nosotros, pero bueno, adelante. Generar una infraestructura emocional es una parte importantísima en la que todos podemos contribuir y todos debemos generar nuestra misma. De alguna u otra manera, las ciencias penales, como ejercicio multidisciplinario frente a otras, enfrentarán todas estas situaciones que hemos relatado. De una u otra forma decimos, tanto que en los mismos hechos como cuando llegan a los asuntos ya jurídicos o penales que emanen de ellos. Entonces, van a tener que tener una visión holística o integral de carácter multidisciplinario, ¿sí? Se han fijado a veces que el ejercicio simple de la norma nos está llevando a situaciones bastante severas. Pero si no, pregúntenle a los ministros de la Corte. El caso Cassés, si no los llevó. Sí, estamos aplicando los derechos humanos que le corresponden, pero, todos los peros que pusimos. Entonces, ejemplos como esos hay muchos y se han sucedido. Cuando el derecho tiene que pelear en las arenas políticas, casi siempre pierde, ¿eh? Porque, bueno, la ley es la ley, la aplicación de la norma es la norma, pero en las arenas políticas, pregúntenle al desafuero de López Obrador, pregúntenle al caso de Cervera Pacheco en Yucatán. ¿Se acuerdan de ese caso que es pero verdaderamente emblemático y que nos dio ya el ejemplo de lo que se esperaba cuando el derecho entra a las arenas políticas? Cervera Pacheco tuvo un problema con el IFE, ¿se acuerdan, no? Y él iba a poner a sus consejeros locales y entonces el caso se fue al tribunal y entonces el tribunal dijo no. Tienen que obedecer lo que dice el sistema federal, por ahí va a ser el asunto. Entonces Cervera agarró y armó una verdadera revolución, recuperó la idea de la independencia de Yucatán, se pusieron camisetas y calcomanías en los carros, mujeres y niños defendían las puertas del tribunal, y entonces cuando el tribunal de acá dijo, pues tienen 24 horas para ordenar eso, si no hay algo, las armas del gobierno federal a través de las Fuerzas Armadas tienen que ir a poner orden.
pues llamaron a Cervera Pacheco a México y acababan de entrar Fox y estaba de secretario de Gobernación, recuérdeme. No, antes, el que fue candidato a la presidencia también. Krill, gracias. Entonces, acababan de entrar y dice, a ver, pues quién se avienta el boleto de ir ahí a atacar a Yucatán y poner orden, ¿no? Pues no, mejor llamaron a Cervera Pacheco y negociaron con él. Entonces, pues hubo un acuerdo ahí de mita y ya todos en paz, ¿no? Entonces, pues la ley es la ley, pero nos decía una persona que había tomado los acuerdos también en el tribunal, nadie quiso entrarle, nadie quiso aventar ese boleto, ¿no? Acababan de entrar al gobierno y no iban a generar un problema de eso. El colmilludo de Cervera Pacheco, por cierto, el inventor de la frase, crea un conflicto para que tú lo controles, y con la que formó a muchos de los dinosaurios que siguieron, pues tenía una gran habilidad en esto. Bien, entonces una visión holística integral de carácter multidisciplinario, una visión de largo plazo con una planeación prospectiva estratégica. ¿Qué es esto? Una planeación con acción, una planeación que contemple la estrategia y las acciones, una cultura de seguridad con la cultura de la previsión, una cultura de la prevención también, y el evitar patologías sociales como estas de que hemos hablado, miedo, estrés, postraumático, ansiedad, solastalgia, y fortalecer la infraestructura emocional. Adelante, por favor. El futuro en el presente. El miedo está en el presente, pero la libertad se empieza a conquistar también desde el presente. Hay que anticiparnos. La idea de anticipación para Benjamin es la promesa de que algo distinto está por venir. La polémica está aquí, donde las condiciones de inseguridad dañan la igualdad, la justicia y el centro vital de nuestras vidas. ¿Es posible hacer surgir un mundo distinto? ¿Tendremos la capacidad de construirlo desde ahora? O sea, ¿podremos interrumpir el tiempo que marcan los relojes para actuar ahora antes de que toquemos fondo? La respuesta es sí, siempre y cuando podamos considerar el ahora como proceso gradual para transformarnos. Nos anticipamos para plantear la promesa de que algo distinto está por venir, convencidos de que hay otras maneras de actuar en el mundo, ¿sí? No de ver al mundo, nada más, como dicen los globalifóbicos, sino de actuar en el mundo, que es más importante. Adelante. Y por último, bueno, recordar que estamos llamados a ser arquitectos del futuro, no sus víctimas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. María, ¿gustas hacer algún comentario? Pues nada más brevemente, ¿no? Que el panorama que presenta la doctora Baena, más que nada es una invitación no a sustituir los paradigmas existentes, sino a ampliarlos, tener una visión mucho más completa, dadas las crisis y la complejidad de los fenómenos y desafíos que tenemos en el siglo XXI. Y nada más, bueno, para cerrar el comentario, me gustaría referir a la misma definición que se hace desde estudios de futuro prospectiva de la inteligencia prospectiva. Yo creo que con eso me gustaría cerrar mi intervención. Este tipo de inteligencia nos permite ver más allá de donde ven los ojos, rompe paradigmas, cuestiona verdades tradicionales, integra la emoción y la razón, reconoce a las inteligencias múltiples, decide con inteligencia intuitiva las amenazas o las fortalezas, aplica la inteligencia social para construir la paz y la seguridad humana. Gracias. Gracias, María. En este momento daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas, por lo que le suplicamos levante su mano y nos proporcione su nombre y lugar de procedencia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y pues, doctora, para felicitarle por su conferencia tan amena y tan didáctica. Y pues quisiera plantearle pues una pregunta. Desde su óptica, la última explosión en la torre de Pemex tuvo que ver con factores extranacionales o de aquí. Y la otra, respecto a las víctimas que ahí se presentaron,
de qué manera el pueblo mexicano puede estar preparado para estas situaciones ya de cierto terror que se nos está presentando en estas últimas fechas, con esta psicología nueva que empezamos a conocer aquí en nuestro país. Gracias por su respuesta. Soy la química Mireya Morlán, estudiante aquí de maestría en INACIPE. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuando el presidente Peña Nieto dijo, no especulen, no se atrevan porque vamos a aclarar el asunto de Pemex, ¿sí? Mira, en prospectiva lo primero que tenemos que hacer es especular, ¿sí? Se define también como el arte de la conjetura. Tenemos que hacer conjeturas desde distintos puntos de vista, ¿sí? Y entonces tú vas viendo elementos de información. Entonces dices, bueno, la verdad oficial parece que está incompleta, le faltan datos de esto y amplía las dudas más que aclararlas. Y hay otras, digamos, líneas de investigación que puedes encontrar desde diferentes puntos de vista. La que manejó Proceso, por ejemplo, ¿no? Sobre la cuestión del narcotráfico, la que manejaron sobre las grandes corporaciones que tenían muchos negocios ahí, la que se manejó sobre la destrucción de posibles archivos que comprometían a mucha gente, ¿no? Y entonces tú vas tomando en cuenta absolutamente todas esas opciones y esa información. Hay una metodología, bueno, nosotros no llegamos ya hasta allá, pero hay una metodología que te permite ir revisando eso, ¿no? Primero, todas las conjeturas posibles. Y después de esas conjeturas tener se llama sistema de inteligencia colectiva. Este sistema de inteligencia colectiva lo que hace es recoger información de diferentes fuentes, ¿sí? Desde fuentes que te permiten, por ejemplo, prensa especializada, conferencistas, congresos, situaciones internacionales del petróleo. Entonces vas recabando toda una serie de datos de esto para que te vayas explicando qué pasaba, ¿no? Los últimos meses estuvieron saliendo, inclusive en primera plana del periódico, los ajustes que se iban a hacer a Pemex, de los 4 organismos a integrar uno, los 15,000 personas que se iban a despedir, ¿verdad? Y entonces todo esto se presta, sí, claro que se presta a la especulación y debe meterse en las cajitas que te vayan dando la explicación a las investigaciones, ¿no? Hasta llegar pues a situaciones donde la verdad parezca esclarecerse más, ¿no? Porque estamos en el tiempo de las verdades múltiples, de las realidades múltiples, ¿no? Y de repente te dicen, no, es que se murió de gastritis, no, es que tenía una peritonitis por ahí, no, ya se murió de vieja, no, la violaron los soldados. Entonces tú tienes que quedarte con la versión más creíble, menos incómoda, más informativa, ¿no? Porque aquí ya hay muchas verdades múltiples, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay organismos encargados de que asumas una sola verdad y que no a las otras las borre la historia, ¿no? Entonces es algo que nos lleva a nuevas formas de investigación, decíamos, a penetrar en las incertidumbres y a seguir otro tipo de metodologías para ir encontrando la verdad. Lo que sí es imperdonable, y a mí me dolió espantosamente, fueron todos estos muertos, todas estas historias, que verdaderamente eran historias, que bueno, decíamos, pues, ¿por qué no? No tenían por qué, ¿no? Sin embargo, pues lo hicieron en las torres, si te acuerdas, ¿no? No les importó matar 4,000, 3,000 personas por ahí, en un no aclarado todavía totalmente sabotaje desde el mismo gobierno. Y eso quiere decir pues que estos daños colaterales los vamos a estar viviendo todo el tiempo, ¿no? Por eso la necesidad de irnos preparando como en esta cultura de la previsión y de la prevención, a través de tomar siempre medidas que nos permitan pues estar siempre alertas, ¿no? Y fortalecer sobre todo nuestra infraestructura emocional, que es la que es más débil en cierto momento, ¿no? Quien no se va a conmover, pues aquella niña que fue con su papá a hacer su tarea y pum, queda ahí, pues qué horror, ¿no? O el que se le olvidó su saco en el restaurante y se regresó y no le pasó nada y está viendo ahí que todos los demás ahí quedaron, ¿no? Son cosas que dices, híjole, pues esto
tienen rostro, tienen nombre, son historias frente a las cuales pues tenemos que pues empezar a prepararnos emocionalmente y psicológicamente, porque si no nos preparamos nosotros mismos, nos va a ser muy difícil soportar las pérdidas, nos vamos a enfermar de todos estos males que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, hay fórmulas muy sencillas para la infraestructura emocional, ¿no? O sea, ríe más tiempo que puedas. Nosotros como adultos casi no nos reímos en el día. Los niños se ríen hasta 100 veces y nosotros como 7 de esas 100, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a fortalecer mucho la serotonina, las endorfinas, ¿no? Abraza a la gente, abrázala lo más que puedas, ¿no? No se te olvide al salir decirle a los tuyos que los quieres mucho. Hay que despedirse. No sabemos si vamos a regresar, ¿no? Y baila, canta, sal a la naturaleza, trata de vivir la vida, acercarte a la propia naturaleza para entenderla, ¿no? Entonces hay fórmulas muy sencillitas con las que puedes desarrollar tu inteligencia emocional y que si las practicamos diario, vamos no solamente a eso, a generar esa infraestructura, sino a ser mejores personas cada día, ¿sí? A sentir más cerca a los demás y a que nos duela menos su pérdida. Porque en la medida que lo sentimos más cerca, lo recordamos siempre. Y alguien muere hasta que lo olvidamos, aunque físicamente no esté con nosotros. Gracias, doctora. De este lado tenemos otra pregunta. Sí. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el mayor de Justicia Ambiental, licenciado Napoleón Orozco Bedoya. Vengo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y quiero decirle que cuando usted abordó el último tema, efectivamente ese es un problema de cultura por parte del gobierno y por parte de los gobernados. Sí. Del gobierno por no acercar a la población los medios como escuelas, como carreteras, como seguridad, como oportunidades de trabajo. Y los gobernados por no respetar las atribuciones que tiene el gobierno, como en este caso el diputado, el señor senador, el Niño Verde, manejando en estado de ebriedad, como los mismos, las personas de Guerrero, de Oaxaca, de las policías comunitarias, argumentándose en una falsa creencia de que pueden crear policías de esa manera, pero ahí el gobierno, por no dar una seguridad a esas comunidades, las mismas comunidades se ven en esa necesidad de darse ellos mismos esa supuesta prevención del delito. La misma gente no respeta los altos, la misma gente no hace cola en las tortillas, la misma gente pisotea las normas que el Estado provee para que vivamos en convivencia social. Sí. Entonces es un problema de cultura. Sí, sí, sí. De cultura, porque si el gobierno proporcionara todo este tipo de satisfactores y también los ciudadanos, los gobernados, no los ciudadanos, los gobernados acatáramos las normas, viviríamos en armonía y posiblemente, pues bueno, se reduciría toda esta situación. Usted comentaba hace rato de la pérdida que a veces uno siente o no valora o no puede aquilatar la pérdida porque es más la pérdida que uno perdió con ese ser querido. Es más lo que y que algunos pues no aceptan eso. Sin embargo, yo digo que los delincuentes, yo lo he visto cuando se les han detenido, ellos están de acuerdo en que en algún momento los van a matar. Uh-huh. Y si les va bien los detienen. Dicen, no, pues me fue bien. ¿Por qué? Porque me detuvieron. Yo pensé que me iban a matar. Uh-huh, uh-huh. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con usted y precisamente por eso hablábamos de una seguridad ampliada hacia la visión del desarrollo, porque ustedes lo tienen ahorita bastante claro cuando el secretario de Gobernación dice, aquí está nuestro programa de prevención, ¿sí?
y va a ir dirigido a la cuestión social, al empleo, a la parte económica, a todo, porque obviamente las cuestiones de inseguridad surgen porque hay problemas no resueltos y son problemas que tienen que ver con el desarrollo del propio país. Ahí es donde está el quid de la seguridad ampliada. Efectivamente, ¿sí? Ahora, en la otra cuestión, nosotros tenemos una preocupación porque hemos visto que de repente el mexicano tiene un perfil espantosamente horrible, ¿no? Es el que da la mordida, es el tramposo, es el gandalla, el que se atraviesa, pero no es todo, no somos todos los mexicanos los que hacemos eso. Hay una buena parte de mexicanos que estamos en contra de eso, que nos formamos todavía en la fila, ¿sí? Que no, a lo mejor nos sentimos como tarugos porque dijimos, bueno, estos somos los únicos que estamos ordenados aquí y todos los demás ya se las agenciaron para entrar, ¿verdad? Pero creemos todavía en esa otra parte de mexicanos que estamos tratando de hacer bien las cosas, tratando de sacar adelante a este mundo, ¿no? Y a este país. Es una parte que no conocemos bien, que no hemos podido identificar y que sería una excelente investigación de este tipo de institutos, el perfil del mexicano. ¿Quién es el mexicano gandaya y quién es el otro mexicano? ¿Qué proporción hay frente a unos frente a otros, no? Y luego, pues, esta situación que también se mezcla con los famosos ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan y entonces se van de sicarios porque, bueno, pues no le hace... tienen esa misma actitud que refleja esa película de la Virgen de los Sicarios en Colombia, ¿no? Donde dicen, bueno, yo con que tenga mis tenis de marca y mis jeans, no importa, si de todos modos me voy a morir, que me muera, ¿no? Ya morí feliz, viví 2 años, ¿no? 2 años rico, no 40 en la miseria. Y escuchamos a gente ya aquí en este país que así lo dice, ¿sí? Y entonces que prefiere ese tipo de situación. Es terrible, ¿no? ¿Por qué tienen que llegar a eso? Si tendríamos que abrir opciones. Efectivamente aquí no ha hecho su tarea el gobierno ni han hecho su tarea la otra parte mexicanos que les tendría que corresponder, ¿verdad? Gracias. Gracias, doctora. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, doctora, mi nombre es Manuel Enrique González Pérez, soy estudiante de la maestría de Ciencia Jurídico Penal. Mi principal pregunta sería, ¿cuál sería desde la perspectiva de gobierno la política central para cambiar este concepto de seguridad pública? O sea, ¿cómo implementarlo? O sea, sabiendo hay muchas cosas buenas dentro del gobierno federal y carencias como siempre. Este concepto me parece a mí de moda, se va a poner yo creo que de moda, así como derechos humanos y garantías constitucionales, verlo la perspectiva de seguridad humana es algo muy novedoso, porque yo creo que la gente, ya este concepto de seguridad pública ya como que se desgastó para la sociedad. Entonces yo creo que este concepto de seguridad humana, yo creo que es algo muy novedoso. Es la única pregunta que le quise hacer. Bueno, primero, seguridad humana es un concepto transversal que atraviesa desde derechos humanos, desarrollo humano, ¿verdad? Y va llegando precisamente a configurar una visión desde las personas. El de seguridad pública sigue siendo desde el gobierno. Y bueno, pues la tendencia del propio siglo ya está muy perfilada hacia lo que se llama ahora la gobernanza. Entonces, una gobernabilidad buena, de calidad, la obtienes si obtienes una buena gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? En la gobernanza es lo que antes llamábamos participación ciudadana, participación comunitaria nada más, ¿sí? Gobernanza viene a ser un concepto más amplio donde la gente toma en sus manos las decisiones, pero no nada más como lo concebíamos en la participación, ¿no? Que es se incorporara a los trabajos de la comunidad o que hiciera llenara su formato de hacienda a través del internet, ¿no? No, esas son cuestiones que no son más que meros digamos indicativos o paliativos de lo que se manejaba antes como participación, que lo ensayamos casi 40 años y no llegamos a nada más que a ponerlo en la legislación y luego a hacer
parte de la legitimidad de los gobiernos. La gobernanza ahora es algo más amplio. La sociedad puede tomar en sus manos las decisiones, pero mientras tú también le des opciones a esa sociedad para que intervenga en ello. Mientras no le des opciones, pues va a ser muy difícil que veamos realmente una gobernanza, ¿sí? El problema es que si no le das opciones, se vuelve policía comunitaria o se vuelve los Fuente Ovejuna de Coajimalpa, ¿no? Y entonces vas a empezar a ver este tipo de acciones que, canalizadas hacia una gobernanza, pues pueden manejar adecuadamente. Se puede manejar ambos, la gobernabilidad y la gobernanza por parte del gobierno, pero el gobierno tiene que ser lo suficientemente hábil y de amplio criterio para poder abrirse a que se den estas formas de gobernanza. La sociedad tiene que participar en sus propias situaciones, pero no fuera de la legalidad, ¿no? Y no salírsele de las manos al gobierno. Las policías se le están saliendo de las manos. Y conocimos el hecho porque 25% de los municipios de Guerrero están en manos de estas policías comunitarias. Y entonces el gobernador ya se espantó, ¿sí? Y quiere hacer programas sociales sobre cuestiones de alimento, educación, cultura, parques y jardines y todo para que con eso se controle la violencia, ¿sí? Pero ve, ya cuando algo ya es urgente, pues ya como que empieza a ser demasiado tarde. Ya tienen encima el problema de la ingobernabilidad, ¿sí? Ya hay 25 municipios que están gobernados por su cuenta. Ups, el 25% de los 82 municipios de Guerrero, ¿no? Y entonces si empiezas a contar, ¿y cuántos hay en Michoacán? ¿Y cuántos en Jalisco? ¿Y cuántos en Oaxaca? ¿Y cómo se va a extender esto? Entonces estamos frente a un problema de ingobernabilidad muy severo. Frente a situaciones que debió haber llevado el gobierno muy claras sobre gobernanza, cómo hacer que la gente participe sin que tenga que perder pues ese control y esa legalidad que debe mantener esa persona, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con el coronel mayor en eso de que pues se está perdiendo la gobernabilidad, y además eso es muy riesgoso para este país. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues de esta manera concluye la conferencia magistral Seguridad Humana y Estudios del Futuro, su aplicación en las ciencias penales, y como siempre el Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece su presencia. Muchas gracias.